Hola gente de YouTube, últimamente he estado experimentando falta de creatividad, y se me ocurrió la idea, de contar las historias más interesantes que me hayan llegado a contar o haya vivido. Sin más por comentar, comenzamos. Las haciendas en Alcohólicos Anónimos han sido motivo de debate en varias comunidades, tanto por los lugares en donde se ejercen, como por las prácticas que en muchos casos llegan a ser extremistas. Generalmente estas experiencias se practican en lugares abandonados, de preferencia en haciendas cerca del cerro, o en lugares muy cerrados y cerca de la naturaleza, dándoles un ambiente espiritualista pero a la vez, si se ve de cierto punto, tétrico. Las prácticas y métodos llegan a variar dependiendo el grupo, o la sede donde se ejercen, estas llegan a ser muy variadas con una terapia muy dura, pero con una finalidad espiritual. Los grupos anónimos, se destacan por un, valga la redundancia, anonimato, que se cumple casi al pie de la letra, lo que les da a estas experiencias un aire hermético y de misticismo. Muchos comentan, que gracias a la gran carga emocional que muchos de los practicantes llevan cargando, han llegado a acontecer sucesos paranormales, fuera del entendimiento de algunos, y hoy tocaremos uno de esos puntos, claro, sin romper el anonimato que estos grupos conllevan. La siguiente historia no la viví yo, pero me la contó un conocido, démosle la palabra a este. Hace un par de años estuve experimentando cierta depresión y problemas emocionales controlables, por lo cual me dispuse a buscar una alternativa para atenderme psicológicamente. En aquellos momentos también me encontraba desempleado, por lo que mis problemas aumentaron más. Platicando con cierto conocido, este me comentó acerca del programa de AA, más a ciencia cierta a los grupos de cuarto y quinto paso. Él asistía a estas juntas, y él al igual que yo no era alcohólico, por lo que me comentó que en este grupo se trataban problemas emocionales de todo tipo, siempre enfocándose en la ideología de Alcohólicos Anónimos. Sin más rodeos me extendió la invitación, lo pensé un par de días, yo no creía que en esos grupos fuera a recibir la ayuda que necesitaba, pensaba que eso era para alcohólicos nada más. Pero un buen día, sin nada que hacer y sintiéndome cansado emocionalmente acepté, y me decidí a ir, y así lo hice. Llegué a un edificio en la parte alta de unos locales, me senté en una de las tantas sillas que había, y al poco tiempo se acercó a mí, un señor de edad un poco avanzada pero no tanto, tendría unos 40 o 50 años aproximadamente. Me extendió la mano, me preguntó si era mi primera vez y me felicitó por tener el valor de acudir a lo que ellos llaman recuperación. Yo les recibí el apretón de manos, me dijo que me sentara, platicó un poco conmigo, y en unos momentos se inició la junta. Antes de comenzar, la persona que estaba coordinando, dijo en voz alta, que hoy había una nueva persona, refiriéndose a mí. Todos se levantaron de su asiento y me recibieron con una horda de aplausos y uno a uno se fueron subiendo a la tribuna que ahí había, se presentaban y me contaban acerca de su vida y la mejoría que habían tenido, hasta el punto donde me dejaron subir a mí y empecé a contarles todo lo que me aquejaba. Poco a poco, fue asistiendo e involucrándome más, hasta el punto donde me enteré, que estos hacían una experiencia en lo que ellos llamaban la hacienda, para practicar el cuarto y el quinto paso. Básicamente la experiencia se trataba de un fin de semana iniciando el viernes por la tarde y acabando el domingo por la tarde, en donde te dedicabas a escribir tu vida, y expresarte honestamente, con la finalidad de dejar todo atrás, conocer a tu poder superior y empezar de cero. Me comentaron la fecha, y yo acepté a ir, y así, un viernes por la tarde, mi familia me acompañó y me llegó al camión que me llevaría a mí y aproximadamente a otras 25 personas más, al lugar a donde se realizaría la experiencia. Llegamos a la hacienda de noche. Estábamos sentados en el patio de la hacienda completamente a obscuras sin poder hablar, ya que teníamos prohibido hablar con los compañeros. El frío era fuerte aquella lúgubre noche acompañado de un silencio que solo incrementaba más el nerviosismo que me aquejaba. Tenía el presentimiento de que algo iba a ocurrir, el ambiente se sentía tenso, como si estuviera cargado de malas vibras acompañadas por el miedo y la incertidumbre que teníamos los ahí presentes. Podía notar en la cara de las demás personas el mismo miedo e incertidumbre. Nos veíamos entre todos, buscando a ver quién sería el valiente que se atreviera a romper aquel escalofriante silencio, pero nadie se atrevió.
Mientras tanto, empecé a observar aquella casa, casi en ruinas, era amplia y en mal estado, con puertas de madera y ladrillos de adobe, que alguna vez formaron una linda hacienda. Entre todas las cosas que alcancé a notar, había un pasillo largo, muy estrecho, en el cual solo podrían pasar 2 personas a la vez juntas. Aquel pasillo rodeado de cuartos, escalofriante, no se le alcanzaba a ver el fin, el cual solo se perdía entre la oscuridad. El otro lugar que me llamó la atención, era un cuarto con una puerta de madera y techo de lámina en el segundo piso. Podías acceder a este por unas escaleras que conectaban del patio a este. El cuarto parecía no tener ventanas que pudieran mostrar que había dentro, solo se podía escuchar el sonido de las láminas chocando gracias al fuerte viento que hace. Todo esto daba una sensación de miedo. No tenía conocimiento de la hora ya que nos despojaron de todos los accesorios que no consideraran indispensables, entre estos, relojes, cadenas, teléfonos, etc. Pasó un largo tiempo, hasta que al fin una voz rompió el silencio. Era el padrino, que nos empezó a dar instrucciones para continuar con nuestra experiencia. No me adentraré mucho en estos temas, así es que me centraré en contar lo que importa. Pasado un buen tiempo de estar escribiendo acerca de nuestras vidas a la luz de las velas, nos tocó empezar a compartir con los demás aquello que nos aquejaba. Nos formaron y nos dieron turnos a cada uno de los que ahí estábamos. Mi turno estaba por llegar, me tocaba después de un señor de edad avanzada, el cual tenía ciertos delirios, causados por una vida sumida en el alcohol. Contaba que veía a la muerte, que lo perseguía en casi todos los lugares, una silueta alta y obscura con la típica capucha y guadaña. Conforme nos iba relatando más y más acerca de sus delirios, notábamos que se iba poniendo peor. Caminaba por la tribuna, iba y venía mientras nos contaba todo ello. Su rostro se empezaba a poner pálido, denotaba una expresión de miedo, comenzaba a temblar y sudar como si hubiera corrido un maratón. La muerte está aquí con nosotros, la puedo ver. Hay algo malo en ese cuarto y en ese pasillo, lo sé, yo lo siento. Algo no está bien, tienen que creerme, ayúdenme. Eran algunas de las tantas frases que empezó a balbucear y que tensaron aún más el ambiente. Todos estábamos en silencio pero pendientes por si llegaba a perder el control o ponerse mal físicamente. Así sucedió, empezó a vomitar un líquido verde semejante a la bilis, de una forma descomunal. Mientras yo y los demás padrinos fuimos a atenderle, dejamos que vomitara todo. Recuerdo a un padrino decir que esta era la consecuencia de guardar sus emociones. No te hagas pendejo, eres el que sigue, súbete, me dijo. Después de limpiar todo lo que había pasado, sentaron a aquel señor en una silla, donde se quedó profundamente dormido. Se supone que no se debe dormir en el retiro, pero por su edad y por cómo se había puesto se lo permitieron. Vaya que lo envidié en aquel momento, ya que él pudo evitar lo que aconteció después. Pasé, desahogando con toda la rabia que podía todo lo que alguna vez me lastimó, me hirió o me traumó. También expresé aquel miedo que sentía, esa mala sensación, esperando que al contarla esta se fuera ahí. Por un momento, después de bajarme algo alterado por sacar aquel cúmulo de emociones, me llegó la tranquilidad, solo por un momento. Después de mi paso una madrina, no revelaré su nombre por respeto a ella, pero pasaré a describirla un poco, después entenderán por qué. Ella era baja de estatura, medía 1,60 m aproximadamente, pelirroja, y un poco llenita pero no tanto, aparentemente unos 30 años de edad. Pasó a contarnos su experiencia, pero se le veía más nerviosa de lo común. A diferencia de los demás, ella se contuvo mucho, pareciera que había cosas que no quería contar, como si quisiera ahorrarse el mal trago de recordarlas. Terminó de manera muy rápida, y pasó el turno de otra persona. El padrino, algo enfurecido, fue y se acercó a hablar con ella. Pude escuchar un par de insultos y reclamos, comentando que este era un lugar para soltar todo, aquí no se podía guardar nada, diciéndole que la volverían a hacer subir, que tenía que compartirnos su experiencia. Solo alcancé a escuchar que la madrina le dijo: «Padrino, no me siento bien», y cayó desmayada al piso. Pronto se interrumpió la sesión, nos metieron a todos a la sala de escritura, diciendo que continuaríamos después. Un padrino que conocía, con el cual llevábamos un tiempo de amistad, se acercó a mí y me dijo: «Acompáñame, al parecer algo no está bien y necesitaremos manos de sobra».
Saliendo al patio donde tenían recostada a la madrina oliendo bolitas de algodón con alcohol, nos recibieron los padrinos, con la noticia de que en una hacienda cercana habían tenido problemas otro grupo, con gente aledaña al pueblo. Comentan que estos iban armados, y que los habían amenazado con abrir fuego a los que estuviéramos practicando nuestras tonterías. También os comento que habíamos guardias nocturnas, con tal de vigilar si estos se acercaban. En ese momento empecé a sentir que corríamos peligro, se lo comenté al padrino, y este nos dijo: solo son una bola de sombrerudos revoltosos, si hay desmadre, le atoramos al toro, no hay que temer. Justo estábamos diciendo eso cuando en un momento escuché una carcajada que me erizó todos los cabellos. Era la madrina, que se había despertado de golpe, pero se veía distinta, sus ojos estaban abiertos de par en par, con un semblante molesto, y su voz, aquella maldita voz que hasta el día de hoy no puedo olvidar. En el fondo aquella madrina me llamaba la atención, más porque cuando hablaba, tenía un tono de voz dulce y agradable, pero esa no era su voz común. Aquella voz común pasó a ser reemplazada por una voz áspera, cavernosa y muy gruesa. Dio una carcajada con esa voz grave, se paró de forma rápida y empezó a amenazarnos. Esta es mi casa, lárguense de aquí, voy a matarlos a todos, tomaré el cuchillo grande de la cocina, todos irán al infierno, acabaré con ustedes. Un padrino, sin titubear, fue a hacerle frente tomándola del brazo para someterla. Este fue recibido por un rodillazo en el estómago que lo dobló, y ahí fue el momento, todos arremetimos. Aún recuerdan porque pasé a describir a la madrina, fue por la siguiente situación, otro padrino, este era alto y robusto, fue el primero en llegar a someterla. Lo que más me sorprendió, es que la madrina, a pesar de ser algo pequeña y no tan fuerte, sacó volando al padrino de un solo empujón. Tenía una fuerza sorprendente, no la creí capaz de tener una fuerza así. La sometimos entre 5 personas, 2 padrinos la tomaron por el cuello y el brazo, y yo la tomé por el otro brazo mientras que una madrina y un padrino la sujetaban por las piernas. Esto ya no estaba bien, por momentos la madrina parecía volver en sí, con su voz suave y tierna, pidiendo que la soltáramos solo para entrar otra vez en trance. En cuestión de segundos, volvía a regresar aquella voz grave, que nos insultaba y amenazaba con matarnos si no la soltábamos. Otro padrino, subió rápido a la puerta del cuarto del segundo piso y empezó a rezar afuera de la puerta. Las láminas del techo se azotaban aún con más fuerza, y los cristales de los cuartos retumbaban con el aire que se dejó venir con una gran fuerza. La madrina seguía profiriendo blasfemias en contra de todos, contando secretos íntimos de algunos. No se supone que debemos ser honestos, dijo, porque no contó alguna vez de aquella ocasión donde abuso de una escribiente. Cada carcajada que daba me llenaba de escalofríos, un olor pestilente inundaba el lugar, los cambios de personalidad eran intensos, pasando del llorar y suplicar que la soltáramos, a reírse y amenazarnos: tomaré el cuchillo de la cocina, se van a arrepentir, este cuerpo me pertenece. Todos comenzamos a rezar, y aquello que estuviera dentro de su cuerpo se retorcía, se enfurecía y jaloneaba con más fuerza, nuestros rezos se volvían más fuertes, todos clamábamos a nuestro poder superior y en algún punto, ella volvió a desmayarse. Todo quedó en silencio, esperamos unos momentos a ver si no volvía a despertarse y tener otro ataque, pero no fue así. El viento se calmó, uno de los padrinos, sudando y jadeando un poco, nos ordenó a mí y otra madrina, llevarla a un cuarto entre el pasillo oscuro y grande para cuidar de ella. Seríamos los encargados de velar de ella, después de un rato seríamos relevados por otras personas. Debo comentarles que fue una de las sensaciones de miedo más fuertes que he tenido el tener que cargarla en hombros y pasar por aquel pasillo oscuro, rezando porque no despierte hasta el día siguiente. Llegamos al cuarto y la recostamos sobre unas colchonetas que habíamos puesto. El silencio incómodo volvió a reinar, solo interrumpido por algunos ruidos extraños que se llegaban a escuchar en los cuartos aledaños. En algún punto la madrina se despertó para preguntarnos qué había pasado y pedirnos agua. Ninguno quiso decirle, solo le dimos el agua y esta volvió a dormir después de un tiempo que me pareció eterno. Nos relevaron de cuidarla, volví a la escritura, todo se sentía en calma, pero con un silencio y una mala sensación. Pasó la noche de forma muy lenta, a la mañana siguiente vi salir a la madrina, escoltada por varios padrinos hasta un coche donde fue llevada a su hogar. No la volví